En el verano de 1931, un hombre de 70 años entró en una fábrica que trabajaba a todo motor. No entró a felicitar a nadie. No entró a repartir bonos. Entró a matar. Dentro de esa fábrica se construía la motocicleta más rápida que había existido jamás sobre las carreteras de los Estados Unidos. La única moto capaz de alcanzar a cualquier delincuente que huyera. Tan veloz y tan superior que la propia policía la había elegido para patrullar las calles. Se llamaba Henderson. Tenía 4 cilindros en línea, una elegancia que ninguna otra podía siquiera imitar. Y en ese preciso momento, tenía el libro de pedidos lleno hasta arriba. La gente todavía la quería. La gente todavía la pagaba. Y entonces aquel hombre reunió a los jefes de la fábrica, los miró a los ojos y pronunció 5 palabras, solo 5. Y con esas 5 palabras borró del mundo, para siempre, a la motocicleta más hermosa que América había fabricado nunca. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Qué clase de hombre mata a la mejor moto de su país no cuando está de rodillas, no cuando ya nadie la compra, sino justo en la cima, con la fábrica llena de pedidos y con el mundo entero a sus pies? Esa pregunta es la que vamos a responder hoy. Y te advierto una cosa desde ya. La respuesta te va a doler. Porque durante casi 100 años te han contado una mentira cómoda. Te han dicho que a Henderson la mató la Gran Depresión, esa crisis terrible que arrasó con medio mundo a comienzos de los años 30. Y suena lógico, suena fácil, suena a que nadie tuvo la culpa. Pero es falso. O por lo menos no es toda la verdad. Porque a Henderson no la mató una crisis abstracta ni un mercado sin rostro. A Henderson la mató un hombre concreto, con nombre y apellido, de un solo plumazo, con una sola frase, en el mejor momento de su historia, y lo hizo con la sangre completamente fría. A ese hombre, a esa frase y a la razón helada que hay detrás, te los voy a contar dentro de un rato, porque son el giro más frío y más increíble de toda esta historia. Pero para que entiendas de verdad la magnitud del crimen, primero necesitas ver hasta qué altura había subido esta moto. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre lo que crees saber sobre las grandes leyendas de 2 ruedas. Para medir una caída, primero hay que medir la altura, y la de Henderson fue de las más altas que jamás alcanzó una motocicleta. Todo comenzó en la ciudad de Detroit, en el año 1911, con 2 hermanos que compartían un mismo sueño enorme y una misma testarudez. Se apellidaban Henderson. William, al que todos llamaban Bill, era el genio, el soñador, el que tenía la cabeza llena de ideas imposibles. Tom, el otro hermano, era el sensato, el de los números, el que sabía cómo pagar las cuentas. Y juntos se propusieron algo que a casi todo el mundo le pareció una locura de ricos. No querían fabricar una moto barata para vender muchas. Querían fabricar, sencillamente, la mejor y la más rápida motocicleta de toda América, costara lo que costara. Y lo lograron a la primera. En enero de 1912 salió a la calle la primera Henderson, y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Mientras casi todas las motos de la época eran máquinas rústicas de 1 o 2 cilindros, ruidosas y temblorosas, la Henderson tenía 4 cilindros perfectamente alineados dentro de un cuerpo largo, esbelto y elegantísimo. Era suave como la seda, silenciosa como un susurro, rápida como el viento. No temblaba, no daba tirones, no castigaba al que la montaba. Conducirla no era pelearse con una máquina, era deslizarse. No era una moto de trabajo, sucia y basta, para ir a la fábrica. Era una joya sobre ruedas, un objeto de lujo, la aristócrata absoluta del mundo de las 2 ruedas. Costaba $325, una auténtica fortuna para la época. Y aún así, quien podía pagarla, la pagaba sin pestañear, porque no había nada, absolutamente nada en el mundo que se le pareciera. Mientras el común de los mortales se sacudía los huesos sobre motos que trepidaban y humeaban, el que montaba una Henderson planeaba por la carretera con un murmullo grave y profundo, envuelto en un lujo que hasta entonces solo se conocía en los grandes automóviles. Era, en el más puro sentido de la palabra, la reina. Y todo el mundo, al verla pasar, lo sabía al instante.
Y quiero que entiendas bien por qué esta historia, la de una moto americana nacida hace más de un siglo, nos toca también a nosotros, aquí, del otro lado del continente. Porque la Henderson no fue una moto más, fue la que definió, para siempre, lo que una gran motocicleta podía llegar a ser. Fue la abuela de toda la elegancia sobre dos ruedas que vendría después. En una época en que en nuestros pueblos y nuestras ciudades apenas empezaban a verse las primeras máquinas, su nombre y su leyenda ya cruzaban el mundo entero en las páginas de las revistas, y millones de muchachos que jamás podrían tocarla, la recortaban y la soñaban desde lejos. Esta es la historia de la moto con la que soñó tu abuelo, antes incluso de que tu padre naciera, y merece, más que ninguna otra, ser contada como se debe. Y aquella máquina magnífica no tardó ni un año en escribir su primera página de leyenda. Porque en el otoño de aquel mismo 1912, un joven soñador de Nueva York, llamado Carl Stearns Clancy, se subió a una Henderson recién salida de fábrica con una idea que rozaba la pura demencia: dar la vuelta al mundo entero montado sobre ella. Nadie lo había hecho jamás. Nadie. Clancy cruzó Europa, atravesó el norte de África, se adentró en Asia y volvió a recorrer su propia América. 18,000 millas por caminos que a veces no eran ni caminos, por mapas que apenas dibujaban un punto donde debía haber una ciudad y ni una sola línea entre uno y otro. Se hundió en el barro, durmió a la intemperie, reparó la moto con sus propias manos en mitad de la nada. Cruzó desiertos donde no había una sola alma en cientos de kilómetros a la redonda, muchas veces completamente solo, financiándose el viaje con las crónicas que enviaba a las revistas para poder seguir adelante un día más. En una época sin autopistas, sin gasolineras, sin talleres, sin nada, aquel joven y su Henderson se enfrentaron al planeta entero y lo vencieron. Y en agosto de 1913 regresó a Nueva York convertido en el primer ser humano de la historia que le daba la vuelta al planeta sobre una motocicleta. ¿Sobre cuál? Sobre una Henderson. De un día para otro, aquel apellido de dos hermanos de Detroit ya no significaba una moto cara. Significaba libertad, significaba aventura, significaba que ningún camino del mundo, por remoto y por imposible que fuera, quedaba ya fuera de tu alcance. Y créeme que eso todavía no es lo más impactante de esta historia, ni de lejos. Porque en unos minutos vas a descubrir cómo esta misma marca, la más elegante y la más deseada de toda América, terminó ejecutada en el mejor momento de su vida por una sola persona, con una sola orden fría. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento exacto de hacerlo. Aquí rescatamos del olvido las historias reales que se esconden detrás de las máquinas que marcaron a generaciones enteras. Las motos que tu abuelo admiraba en las revistas, las que tu padre soñó de joven, las que definieron para siempre lo que significaba la palabra libertad, contadas con el alma, con el respeto y el cariño que estas leyendas merecen, como nadie más se atreve a contarlas. Suscríbete y no te pierdas ni una sola. Después de la hazaña de Clancy, Henderson se convirtió en una máquina de récords. En 1917, un piloto llamado Alan Bedell cruzó de costa a costa los Estados Unidos, de océano a océano, en apenas 7 días y 16 horas, un tiempo que dejó al mundo entero boquiabierto. Otro, Roy Arley, pulverizó las marcas recorriendo el continente de frontera a frontera, de Canadá a México. Pero hubo un reconocimiento todavía más elocuente que cualquier récord. Uno que lo decía todo sin necesidad de cronómetros. La policía de medio país eligió la Henderson para perseguir a los criminales. ¿Por qué? Por una razón tan simple como demoledora. Era la única moto lo bastante rápida como para alcanzar a cualquiera que intentara escapar. En una época en que los forajidos y los contrabandistas huían en potentes automóviles por carreteras polvorientas, solo una máquina, en toda América, podía darles caza y alcanzarlos. Y esa máquina, siempre, era una Henderson. Imagina la escena, un coche cargado de licor ilegal, acelerando a fondo en plena noche, convencido de que ya nadie puede pillarlo. Y de pronto, en el espejo, esos faros que se acercan sin parar, imposibles de despegar. Era una Henderson. La ley montaba Henderson. Piénsalo un momento.
La moto más lujosa y más cara del país era, al mismo tiempo, la más dura, la más veloz y la más implacable. La aristócrata y la cazadora, todo en la misma máquina. Pero el hombre que había soñado con esta máquina perfecta, el genio que la dibujó, no llegaría a ver jamás su trágico final. Y lo que le ocurrió a William Henderson es uno de los capítulos más amargos y más crueles de toda esta historia. Todavía no te lo he contado, y llega justo ahora. No te vayas, porque a partir de aquí todo empieza a torcerse. Corría el año 1917. Henderson estaba en la cima, fabricaba las mejores motos del país, pero tenía un problema silencioso que la iba carcomiendo por dentro. Aquellas máquinas eran tan finas, tan complejas y estaban tan primorosamente construidas que costaban una fortuna fabricarlas, y ganar dinero con ellas era endiabladamente difícil. Y fue entonces cuando apareció en escena un hombre que lo cambiaría todo. Un hombre inmensamente rico, dueño del imperio de bicicletas más grande de todo Estados Unidos. Un magnate de origen alemán llamado Ignaz Schwinn. Schwinn ya poseía otra famosa marca de motos, la Excelsior, y quería la joya de los hermanos Henderson para completar su corona. Así que hizo lo que hacen los hombres muy ricos. Sacó la chequera y compró la empresa entera. Los hermanos Henderson vendieron. La producción se trasladó a la ciudad de Chicago y la marca pasó a llamarse Excelsior Henderson. Al principio, todo parecía un matrimonio perfecto. El genio creador y el dinero del magnate, por fin unidos. Pero los genios y los magnates rara vez caben bajo el mismo techo. William Henderson, el soñador, no soportaba que le dijeran cómo debía construir sus máquinas, y las tensiones con el poderoso Schwinn se hicieron insoportables. Así que hizo lo único que un creador de verdad puede hacer: se marchó. Abandonó la empresa que llevaba su propio apellido y fundó una nueva marca, a la que llamó Ace, para seguir haciendo lo único que sabía y amaba hacer en este mundo: motocicletas de 4 cilindros, hermosas y veloces. Y aquí es donde el destino escribe su párrafo más cruel. En el año 1922, William Henderson, el hombre que había soñado con construir la moto perfecta, el que le regaló al mundo la libertad sobre 4 cilindros, murió en un accidente mientras probaba en carretera una de sus propias motos. El creador cayó, como un piloto más, sobre la misma clase de máquina a la que le había entregado la vida entera. Tenía apenas 40 años. El hombre que había enseñado al mundo lo que era la libertad sobre 4 cilindros no llegó a viejo, no vio caer su imperio, no supo del final helado que le esperaba a su criatura. Se fue en la carretera, haciendo lo único que amaba, sobre el tipo de moto que él mismo había inventado. Y con él se apagó el alma soñadora que había dado vida a la marca. A partir de aquel día, la Henderson seguiría rodando, seguiría ganando, seguiría siendo hermosa, pero ya no tendría quien la protegiera de los hombres que solo veían en ella un negocio. Y sin embargo, aún huérfana de su creador, la Henderson todavía no había alcanzado su punto más alto. Lo mejor, y también lo más doloroso, estaba todavía por llegar. Porque justo cuando esta moto tocaba el cielo con las manos, la sombra de aquella frase de 5 palabras empezaba ya a dibujarse en el horizonte. Quédate, porque lo que viene ahora es el corazón mismo de esta historia. Durante los años 20, ya sin sus fundadores pero con toda la fuerza del imperio Schwinn detrás, la Henderson vivió su edad de oro absoluta. Se volvió más grande, más potente, más rápida y más refinada que nunca. Para el año 1928, la marca se había convertido en la tercera fuerza del motociclismo de todo Estados Unidos, midiéndose de tú a tú, con los 2 únicos gigantes capaces de plantarle cara, Indian y Harley Davidson. Y entonces, al final de aquella década dorada, Henderson presentó su obra maestra definitiva, su canto más hermoso, un modelo bautizado como la Streamline, la aerodinámica. Era, sencillamente, la motocicleta más bella jamás construida en América. Líneas largas y fluidas, curvas suaves como el agua, un depósito esculpido que parecía salido de las manos de un artista y no de las de un ingeniero. Un adelanto de futuro sobre 2 ruedas en pleno 1929, cuando el resto del mundo todavía fabricaba máquinas cuadradas y toscas.
Verla quieta ya cortaba la respiración. Verla rodar era asistir a un espectáculo. Nunca antes una Henderson había sido tan buena, tan veloz, tan deseada ni tan perfecta. Estaba en la cumbre absoluta de todo. Y fue precisamente entonces, en ese instante exacto de máxima gloria, cuando el suelo se abrió bajo sus ruedas. Aquí es donde la historia fácil, la de siempre, la que todos repiten sin pensar, te dice sin más. Llegó la Gran Depresión y se la llevó por delante, como se llevó a tantas otras cosas. Y sí, es completamente cierto que el desplome de la bolsa de 1929 fue una catástrofe brutal y que las ventas de motocicletas se hundieron en todo el país. Nadie discute eso, pero quedarse solo en esa explicación tan cómoda es no haber entendido absolutamente nada de lo que de verdad ocurrió. Porque fíjate bien en lo que hicieron los otros dos gigantes ante esa misma tormenta. La marca Indian fue rescatada por la fortuna de la poderosa familia DuPont, que metió su propio dinero para salvarla del abismo y darle un futuro. Harley Davidson apretó los dientes, recortó todo lo que pudo, sobrevivió a duras penas y aguantó el temporal año tras año, hasta ver salir el sol. Los dos grandes rivales pelearon con uñas y dientes por seguir con vida, y los dos lo consiguieron. Por eso hoy siguen existiendo. La misma crisis, la misma tormenta, el mismo mercado hundido para todos. Pero Indian y Harley encontraron quien creyera en ellas. Henderson, en cambio, ni siquiera tuvo la oportunidad de pelear. Nadie le dio esa oportunidad. Porque a Henderson no la tumbó la crisis. A Henderson la apagaron. Y eso es algo muy, muy distinto. Y ha llegado por fin el momento de contarte lo que te prometí al principio del video. El hombre, la frase, la razón helada. Ignaz Schwinn, aquel magnate que años atrás había comprado la marca con su chequera, tenía ya 70 años. Estaba cansado. Sus hijos, que pronto tomarían las riendas del imperio familiar, no amaban las motocicletas, amaban las bicicletas, el negocio de siempre, el que llenaba las arcas sin tantos problemas. Y Schwinn, hombre frío y calculador, hizo un cálculo escalofriante. Predijo que la Gran Depresión iba a durar por lo menos otros 8 largos años. 8 años de vacas flacas. Así que decidió proteger el negocio seguro, el de las bicicletas, y deshacerse del negocio arriesgado, el de las motos. No importaba que fueran las más veloces del país. No importaba que fueran las más hermosas jamás construidas. No importaba, y esto es lo más increíble de todo, que la fábrica tuviera en ese preciso momento el libro de pedidos completamente lleno, con clientes esperando y dinero sobre la mesa. En el verano de 1931, Schwinn reunió sin previo aviso a los jefes de sus dos marcas de motos. Los miró a la cara y les soltó, sin una gota de emoción, 5 palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia del motociclismo. Caballeros, hoy nos detenemos. Caballeros, hoy nos detenemos. Eso fue todo. Ni una crisis de ventas, ni una quiebra, ni una derrota en la carretera contra un rival más fuerte. Una sola frase, dicha con la frialdad de quien cierra un grifo. Y la marca más hermosa de América quedó sentenciada de muerte en el acto. Para el mes de septiembre de aquel mismo año, apenas unas semanas después, la última Henderson salió rodando de la fábrica, y las puertas se cerraron para siempre. Los obreros que llevaban toda una vida construyendo aquellas máquinas con orgullo, se encontraron de un día para otro en la calle, sin trabajo, en plena depresión, mirando cómo se apagaban las luces del único oficio que sabían hacer. Las herramientas quedaron frías, los planos guardados en un cajón, los pedidos que esperaban clientes reales, sin cumplir jamás. Ahí tienes, por fin, la respuesta a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué clase de hombre mata a la mejor moto de su país en la cima de su gloria? Un hombre que solo veía una columna de números en un papel. Para él, la Henderson no era una leyenda, ni una joya, ni un sueño hecho de acero. Era una línea en una hoja de contabilidad que ese año no le convenía, y con la misma indiferencia con la que se tacha una cifra, la borró del mundo. No la mataron los japoneses, que ni siquiera habían llegado todavía. No la mató el mercado, que aún la deseaba. La mató la frialdad de un solo hombre que decidió que la belleza no valía el riesgo.
y parecía, sin ninguna duda, el final absoluto y definitivo de la leyenda. El silencio total. Pero el nombre de Henderson era demasiado grande, demasiado sagrado, como para morir del todo. Y lo que ocurrió con él muchas décadas después, cuando ya casi nadie lo recordaba, es un giro que te aseguro que no ves venir. Quédate hasta el final, porque esta historia todavía guarda su última sorpresa. Durante casi 60 años, el nombre de Henderson quedó dormido, como un tesoro enterrado bajo el polvo del tiempo. 60 años, toda una vida entera. Pasaron guerras, pasaron generaciones, el mundo cambió por completo y aquel nombre glorioso siguió durmiendo en silencio. Pero nunca murió del todo, y ese es el detalle más hermoso, porque las viejas máquinas sobrevivieron en manos de unos pocos enamorados que jamás se rindieron. Hombres que guardaron sus Henderson en garajes y en graneros como quien esconde una reliquia de familia, que las restauraron pieza a pieza con paciencia de orfebre, que buscaron tornillos originales durante años enteros, y que se negaron, contra viento y marea, a dejar morir aquella leyenda. Gracias a ellos, y solo a ellos, la llama nunca se apagó del todo. Pero de fabricar nuevas Henderson, ni hablar. El sueño parecía enterrado para siempre. Hasta que, a finales de los años 90, en un pequeño pueblo del estado de Minnesota, dos hermanos apellidados Hanlon decidieron intentar lo imposible: resucitar la marca de entre los muertos y plantarle cara nada menos que a la todopoderosa Harley Davidson. Recuperaron el viejo nombre, construyeron una fábrica flamante y en 1999 presentaron al mundo una moto nueva, bautizada como la Super X. Por un instante, la ilusión volvió a encenderse, pero el sueño duró apenas un suspiro. Menos de un año después, sin el respaldo económico suficiente para pelear contra los gigantes, la aventura se derrumbó en la quiebra, y la fábrica volvió a quedarse en silencio. Otra vez el silencio. Parecía una maldición, y sin embargo, la historia no termina en ese segundo silencio. Porque hace apenas unos años, el legendario nombre de Henderson volvió a cambiar de manos, y esta vez fue a parar a las de un auténtico gigante. Bajaj, uno de los mayores fabricantes de motocicletas de todo el planeta, una colosal empresa de la India con la fuerza y el músculo financiero que a los hermanos Hanlon les faltó, compró los derechos de la marca. Y no lo hizo por capricho ni por coleccionismo. Registró el nombre y el logotipo del águila en país tras país, por todo el mundo, dejando clarísimas sus intenciones. Quiere devolver a Henderson a la vida. Y aquí hay un detalle que da que pensar, casi poético. Ese mismo gigante de la India es de la misma tierra que rescató a otra vieja gloria caída del motociclismo británico, la mismísima Norton. Es como si el destino, después de casi un siglo, hubiera decidido que las grandes leyendas ejecutadas en Occidente merecían una segunda oportunidad, y que esa oportunidad viniera desde el otro lado del mundo. En el momento de contar esta historia, todavía no ha rugido ningún motor nuevo, ninguna Henderson moderna ha salido aún a la carretera, y nadie puede prometer con certeza que vaya a hacerlo. Pero por primera vez en casi un siglo, el viejo nombre está en manos de alguien con el poder de verdad para resucitarlo. El águila, dormida durante tantas décadas, empieza por fin a estirar las alas. Y quién sabe, quizá lo mejor de esta historia esté todavía por escribirse. Así que volvamos, por última vez, a esa fábrica silenciosa de 1931 y a la pregunta con la que arrancamos este viaje. ¿Qué mató de verdad a Henderson? Ahora ya lo sabes. No fue la falta de talento, porque tenía el mejor. No fue la falta de belleza, porque era la más hermosa de todas. No fue la falta de clientes, porque los tenía haciendo cola. No fue siquiera la Gran Depresión, que a otros los golpeó igual de duro y sobrevivieron. Fue la frialdad de un solo hombre que miró la moto más magnífica de su país, la más rápida, la elegida por la ley para hacer justicia, la que había dado la vuelta al mundo, y solo vio una cifra incómoda en un papel. La ejecutó en la cima, con el libro de pedidos lleno, con una sola frase de 5 palabras, y se fue a vender bicicletas sin mirar atrás. Y sin embargo, hay algo, una sola cosa, que ni aquella frase helada, ni los años,
ni el olvido pudieron matar jamás. La belleza. Porque hoy, casi 100 años después de aquel verano cruel, las viejas Henderson no solo siguen existiendo, son las joyas más codiciadas y más valiosas del mundo entero del motociclismo clásico. Se subastan por cientos de miles de dólares, y las pujas suben cada año que pasa. Los coleccionistas más exigentes y más ricos del planeta darían lo que fuera por poseer una, y muchos se pasan la vida entera buscando un solo ejemplar auténtico. Hasta las más grandes estrellas de Hollywood, como el mismísimo Steve McQueen, aquel actor legendario enamorado de las motos, guardaron una Henderson en su colección como si fuera una reliquia sagrada. Aquella máquina que un hombre frío borró de un plumazo por unos números en un papel vale hoy, 80 años después de muerta, más de lo que valió jamás cuando estaba viva. Aquel hombre frío pensó que borraba una simple cifra de un papel, pero se equivocó en lo más importante de todo. Las cifras se olvidan, se pierden en el tiempo, no las recuerda nadie. La belleza, en cambio, es para siempre. Ignaz Schwinn pudo apagar la fábrica, pudo cerrar las puertas y despedir a los obreros, pero jamás, ni por un solo instante, pudo apagar la leyenda de la motocicleta más hermosa que América construyó jamás. Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí, imagina todo lo que todavía nos queda por contar. Porque detrás de cada gran marca de motos que tu generación admiró, soñó y amó, se esconde un secreto, una traición o una gloria olvidada esperando pacientemente a que alguien se atreva a rescatarla del polvo. Y este canal existe justamente para eso, para nada más que eso. Para contarte lo que nadie más se atreve a contar, con todo el respeto, el cariño y la pasión que estas máquinas legendarias merecen. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y sube con nosotros, porque nuestro próximo viaje por la memoria y por el asfalto está a punto de arrancar. Agárrate fuerte y no te sueltes, que el motor de 4 cilindros ya está encendido y el camino, como siempre, nos espera.